comparando con la que vos, o la que tu grupo analizó de Profe, no Roma. está compartiendo. ¿No estoy Ahí. compartiendo? No, todavía, Jimena. A ver ahí. Ahí está. Ahí va. Ahí sí. Bueno, miren acá al costadito, chiquito, hermoso. O sea, ¿qué forma tiene? O sea, formalmente esta planta, ¿tiene que ver con la iglesia que ustedes analizaron? Con la que mostré recién. A ver, imagínense que de venir con una nave, con iglesias más bien de forma rectangular, con naves o sea, centrales, laterales, de repente vemos esta planta. Parece hasta bizantina. También. O sea, sí es barroca, digamos. Se nota lo barroco. Pero digo también como para aportar. Claro, pero ¿qué elementos ven ustedes? Como que es más ovalada, digamos, como que se inscribe en un óvalo. Y Puede ser. el espacio central que tiene más énfasis. Claro, pero si ¿Cómo son asimilamos, los, pero de las cómo, obras que vimos en Europa, ¿a cuáles podemos relacionar? fíjense cómo son los límites de la planta? ¿Qué característica tenía el barroco en Europa? Y bueno, hablaba de esto de la arquitectura curviforme, por ejemplo, Sí. de que todo seguía como una línea curva, no era como que nada recto, digamos. Sí, pero que aparecía curva y contracurva, ¿no es cierto? Claro, sí. ¿Por qué? Bueno, porque en el medio se genera lo que se conoce como pliegue y hay toda una relación con la luz y una relación eh, digamos, que apunta a- a que esos límites, digamos, se vayan rompiendo respecto a lo que sería una línea recta, ¿no? Como un telón. Usted cuando ven una cortina que se pliega así, que tiene curva y contracurva, en el medio queda como algo que no sabemos ¿se acuerdan? Al principio cuando hablamos del contexto, hablamos de la idea de infinito, ¿no? Todas estas formas, digamos, que van a aparecer en la arquitectura van a tener que ver con eso. Se van a, salvando las distancias, van a aparecer por eso, digamos. ¿Saben lo que es un pliegue, no? Ok, sí. Mayra dice cóncava y convexa. Sí, es así. Cuando se genera, ¿no? Imagínense si pónganse a dibujar. Me parece que lo más concreto es, hagan una esquemita y hagan lo que... Si ustedes tienen que hacer un límite de un edificio, sea una iglesia, lo que sea, hagan, bueno, ¿qué pasa si el lateral lo hacemos como una línea recta? ¿Qué pasa si lo hacemos como una línea curva, circunscribiendo, por ejemplo, ese límite a lo que sería una forma platónica? ¿O qué pasa si empezamos a romper eso y a trabajar como con curvas y contracurvas, generando capillas, muros con distintos espesores, como huecos, ¿no? Ese tipo de cerramiento cambia, indudablemente. Sí, no se debe determinar el límite. Claro, entonces en ese trabajo del límite, a eso le suman la iluminación, a eso le suman la decoración, a eso, y el espacio termina siendo otro, totalmente distinto. Pero más o menos pueden ver, digamos. Sí, profe. Sí, saben Yo tenía una duda con respecto a eso, por ejemplo, en la iglesia del Yaguarón en Paraguay, porque vi la planta y dije, bueno, no puedo, o sea, no entiendo cómo es barroca, digamos, no sé, me parece súper recta y de paso no sé si Cata terminaste de compartir, No, capaz puedo quiero mostrar. terminar una cosita nomás y ya pasamos a Yaguarón, que me parece interesante también compartir. Dale, profe. Pero, bueno, aparte de la conexión que vemos de las iglesias con esta planta, por ejemplo, la del con una iglesia romana,
del barroco, o sea, usa la elipse, usa este tipo de idea centralizada, con todos los conceptos de barroco que ya habíamos hablado. ¿Cómo es el exterior? O sea, esta arquitectura para los sentidos, arquitectura de impacto emocional y el artificio. O sea, miren cómo ellos en México, de alguna manera, se manejan utilizando otros materiales de la zona que no se usan en Europa. O sea, conceptualmente es barroca, pero con otra técnica, con otros materiales, ¿sí? Podríamos hablar entonces como de una arquitectura más mestiza, digamos, entre lo que era la arquitectura prehispánica, digamos, y los materiales que utilizaban con la arquitectura Sí. de Europa, digamos. Supuestamente hay 3 etapas. Una que se habla de transculturación, que más que nada se ve en todo lo que es en Santo Domingo, que de alguna manera se llega de Europa y se traslada exactamente lo que se veía en Europa en América, sin Como fusión lineal, ¿no? lineal. Se construye exactamente lo mismo. Se ve mucho en Cuba. Entonces, pero a medida que se va conquistando América, o sea, ustedes se acuerdan de las líneas de conquista y todo esto, y va pasando el tiempo y va habiendo otro tipo de proceso y de maduración, se empieza a fusionar, empieza a haber una fusión. El mestizaje es una palabra, nosotros en la cátedra por ahí fusión me parece una buena palabra porque se puede hablar de mestizaje y se puede hablar de sincretismo. Sincretismo es cuando uno ya se fusiona tanto que se transforma en una cosa nueva. En este caso, por ejemplo, en lo que es la iglesia del Pocito, se puede ver claramente que la planta es bien romana, barroca romana, pero por la utilización de estas piedras de tesontle, por todos estos azulejos, o sea, hay una influencia inclusive también un poco española, ¿no? Entonces empieza a haber mucha fusión. Cuando lean bien a Iñiguez, fíjense dentro de estos conceptos que ustedes tienen que ver, que habla Iñiguez de América, o sea, qué toma del barroco americano. Sí, yo creo que es más, o sea, como que el barroco americano es mucho más de la mezcla del barroco español que italiano, digamos, como que vemos mucho más todo. Pero todo ojo de no generalizar, porque van a haber distintos barrocos en América, como el que vimos, el barroco guaraní, de las misiones guaraníticas, o como, sí, y también estas 3 palabras que son claves, digamos, para entender la arquitectura americana de ese periodo, que depende mucho de qué momento estamos, del momento en el que se construye la obra, ¿no? Y de cómo se construye. Después el barroco americano va a adquirir su propia entidad, ¿no? Como tal, pero al principio hay como todo un proceso para que eso ocurra. Entonces, ¿a qué momento de ese proceso pertenece la obra que estamos viendo? porque la pregunta es cómo puede ser que en Paraguay, o sea, el barroco que estamos estudiando en Roma, en Alemania, en Francia, llega a un pueblo de Paraguay. Y de nuevo, tenemos que hacer la misma investigación. Sí vemos un barroco, pero con otras modificaciones, o sea, con otras influencias, con otro tipo de espacio, pero sí encontramos ese impacto emocional se genera con otros materiales, con otras técnicas, pero aparece. Y en todo este proceso que describía Jimena, digamos, va a haber también lo que va a pasar es que se van a comenzar a construir en distintas regiones de América y cada región va a tener determinados recursos y va a haber un proceso
en el cual hablamos del barroco y podemos decir que el barroco tiene ciertos conceptos que son esenciales, ¿no? Pero bueno, de repente van a aparecer de modos diferentes, ¿no? Y van Por a dejar ejemplo, de aparecer tan linealmente como sí podrían darse en algunos lugares. así es. Por ejemplo, acá, este es el interior de Yaguarón. Miren, O por sea, te diría más por el impacto que tiene emocional la arquitectura barroca en América que por la graficación de las plantas y eso. O sea, lo que pasa es que si te quedas con que el barroco es solo la curva y contracurva, o lo cóncavo y lo convexo, de repente dejas afuera todo un mundo que genera el mismo impacto que hace al espacio barroco. ¿Se entiende? claro. Entonces, como bueno, decir, quizá en Europa se daba así, en algunas plantas de América se daba así, y en otras comienzan a aparecer otras cuestiones en una planta totalmente distinta como la de Yaguarón, por ejemplo. A mí me Más que surgió nada una es duda, profe. ¿Quién habló, Franco o Yo hablé, Francesco? pero que, yo hablé, que pero hable Franco. creo que- bueno, yo cuando estuve leyendo a Leland Roth, para entender y saber si está bien también, al comienzo, cuando él habla de arquitectura para los sentidos, habla de como que todo periodo artístico que busca un objetivo, mantener un orden absoluto. Alcanzada esta meta, como que llega a esa meta, surge una reacción en los periodos artísticos. Eh, como que él toma esa reacción, por lo que yo entiendo, y nombra diferentes ejemplos, digamos, como del griego clásico al helenístico y otros ejemplos. Él dice que para él podrían ser todos estos periodos de reacción que le agregan como su impronta o ese cambio, como barroco. Podría ser esa reacción o ese cambio que lo hace propio, que lo haga esto así barroco, digamos. Como, Eh, a ver, eso lo que vos mencionás es algo que en general pasa con la historia, digamos, y que es como una generalidad de todos los periodos. Todos los periodos tienen un proceso, con lo mismo si piensan en el gótico, en románico gótico, ¿no? Eh, todos tienen como un proceso en el que, digamos, el periodo va, como llega a su máximo punto de esplendor y donde se adquiere como digamos, sus características más propias, y después llega un periodo de decadencia. Pero no pasa solo en la arquitectura, sino en todos los periodos históricos. Y lo que sigue es como una reacción, pero no es tan lineal a veces, ¿viste? Porque acuérdense siempre que son periodos y, por ejemplo, cuando pensamos en arquitectura, muchas coexisten en el mismo periodo, ¿no? Todo se superpone de alguna manera. A los fines de la historia y que sea un poquito más simple, a veces se describen los periodos como si, bueno, uno es la reacción del otro, pero entonces el otro se terminó y apareció su reacción y no es necesariamente así. Es como claro. se va solapando, ¿no? Ah, bien. Sí, yo, bueno, para acotar nomás, a mí me tocó San Carlos de las Cuatro Fuentes. Sí. Y bueno, en el caso de- el primer caso, digamos, que me puse a analizar sobre la orden de los trinitarios, digamos, Sí. para poder entender un poco, digamos, capaz la forma de culto, esas cosas. Me falta investigar más, la verdad. Pero sí encontré, digamos, esto, digamos, o sea, como ustedes dicen, todos los estilos se van a encontrar, pero como que lo noté bastante marcado, digamos, de que dos, si bien ideas y todos subsisten, digamos, y bueno, y se forma también lo que es la iglesia de San Carlos debido a todas las consecuencias del periodo, como la Revolución Francesa y el Concilio de Trento, digamos, que son obligados después de diferentes ramas a integrar una sola religión y que en realidad la iglesia de San Carlos corresponde más a una orden protestante de los trinitarios. Para la Revolución Francesa, que ahí me perdí.
Ahí te Ajá. fuiste. Así yo cuando fui buscando, no sé si está bien, digamos, yo busqué en internet, bueno, encontré, digamos, sobre las órdenes en el libro, no sé si está bien, que decía que la orden pertenecía a Francia y luego la revolución, si marcaba, si me fui en el tiempo, fueron obligados, digamos, ya en el concilio se surgen lo que son los trinitarios descalzados, que es por Juan, ay, no me acuerdo el nombre, Juan Bautista de la Concepción, Ujú. y ellos, él logra, digamos, tratar de formar una nueva orden que se llamaban los trinitarios descansados, que se diferenciaban de los calzados, digamos, que eran la orden, se podría decir, originaria. Y ellos, tras el Concilio de Trento, son obligados, digamos, a formar una orden única nuevamente. Yo supongo que por la captación de fieles y la pérdida, es una función mía, no sé si no lo tengo totalmente sequeado, digamos. Sí, no, sí está bien, pero la Revolución Francesa te fuiste un poquito, aparece como un poquito más adelante. Porque yo la información que busqué estaba como medio que lo mismo y decía que tras la Revolución Francesa, la casa principal, que era el de Freud, de los trinitarios, cerró y por ende vieron más prosperidad en Italia y no me acuerdo dónde estaba que en este caso eran los descalzos de San Carlos de las Cuatro Fuentes, y se surgía la otra que era en, no recuerdo, pero la Santísima Trinidad en no me acuerdo, pero surgía con el mismo estilo, también tenía un estilo, la busqué y me fijé, digamos, tiene un estilo medio barroco, bastante barroco, no estaba bien. Eh, Sí, está bien, se lo voy a chequear bien. sí, Eh, sí, no, sobre todo sí, lo de la Revolución y eso no está tan preciso. Sí, fíjate nomás. Pero mejor. Esa no era por ahí lo que quería preguntar si estaba bien. Sí, ahora está lo que vos decías de reacción y qué sé yo, sí está bien, pero vos sabés qué pasa, cuento esto a manera de anécdota, ¿no? Porque a veces pasa mucho en los exámenes. En general hay como una cosa que cuando uno le pregunta algo a alguien, eh, te dice, no, surge como reacción, pero es como decir que a veces es así, pero es como si yo les preguntara, ¿qué es una virome? Bueno, no es un lápiz, me dijeron. Es como así, claro, pero a veces eh, todo en parte surge como reacción a otra cosa, sin embargo, eso no implica hablar de lo que es la cosa en sí, digamos. Fíjense eso nomás. Bueno, ¿Se entiende lo que quiero decir? sí, sí, sí. Sí, Eh, era para... Sobre ya todo que- van a ver cuando avanzamos y de repente, claro, vamos a ver eh, neoclásico, romanticismo, vamos a ver Art Nouveau, vamos a ver qué sé yo, y todo va a surgir como reacción a otra cosa, pero, y en parte sí, y está bien decirlo, saberlo, pero también está bien decir, bueno, qué es concretamente eso, ¿se entiende? sí, pero Vale, genial. sí, igual yo cuando, o sea, sé las causas también de por qué surge cómo, o sea, qué pensamiento distinto tenía uno con otro, digamos, pero Sí, yo lo busqué en función de poder entender por ahí el tema eh, de tratar de hacer una aproximación mía, digamos, sí, sí. hacia la orden, por ahí para poder entender cuestiones del culto y demás, con respecto a, qué sé yo, los accesos principales, los secundarios, las circulaciones y eso, cosa de poder tener capaz otro enfoque del análisis. Sí, además San Carlino es una de las más interesantes del barroco. Eh, Porque si comparan la manera de hacer que tiene respecto de cómo se va a hacer otros ejemplos
del mismo periodo, digamos, también se puede establecer diferencias como dentro del barroco en sí, ¿no? Como algunos replican ciertas cuestiones del barroco y eso hace que la obra se convierta en barroco, y otras que hacen como una obra como más, si se quiere, integral. ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo no entendí Que, el es, último. que en este caso San Carlino es uno de estos ejemplos de lo que decimos que es mucho más que utilizar ornamentos o tener una planta barroca. Es como, tiene como una concepción estética más, ¿no? En todos los órdenes. Ah, Es como de los ejemplos más interesantes. Bueno, Francesco, nos fuimos por las nubes y Chaguarón. No, yo tenía una duda antes de eso, antes de que habló Franco. Si era que, o sea, en varios lugares del libro menciona el rococó como parte del barroco, digamos. Yo no entiendo si el rococó, porque yo también lo vi en arte, digamos, si el rococó es el arte barroco o qué es, digamos, si es o posterior o... porque me confunde a veces, capaz, si es que se refiere a lo mismo o a una cosa distinta. No, es más bien decorativo, o sea, termina siendo, o sea, es como es como Es una como, continuidad del barroco, pero es más que nada sí, se da en la pintura, Y en en el arte, la sí, claro. decoración. como una propuesta estética, digamos, que va a devenir más decorativa o de interiorismo, en lo que es todo este proceso que arranca del Renacimiento, manierismo, barroco, qué sé yo, y que se va a dar solo en algunos lugares. No va a adquirir mayor trascendencia en lo que es arquitectura, ni en todos los lugares, ni siquiera en los interiores, ¿se entiende? Sí, sí se Ok, entiende. ok. Si quieren puedo mostrar lo que tengo. Tengo parecido a lo que tenía Cata, pero con otro ejemplo y también hice la comp. Aunque puedo hacer unos pares de croquis con mi compañero. A Dale. ver, ¿Se llega a ver? Sí, se ve Bueno, bien. súper. Bueno, nosotros también analizamos en el punto uno porque el punto 2 y el punto 3 como que lo empezamos a ver, digamos, pero preferimos centrarnos en el punto uno porque era lo que ya podíamos trabajar de lleno, digamos. Y bueno, acá dividí en tres hojas los tres tipos de arquitectura para los sentidos, arquitectura para lo del impacto emocional y arquitectura del artificio, pero en realidad esto se podría poner en una sola hoja o en dos, no importa. Lo que quería mostrar es un poco lo que relacioné de estos tres principios que tiene el barroco. Y bueno, primero principal, la obra que me tocó es la Iglesia de los 14 Santos, que está en Alemania, en un pueblito de Alemania. No sé bien en qué región de Alemania, pero sí, está en un pueblito de Alemania. Y bueno, en arquitectura para los sentidos, que acá puse el concepto como para tenerlo presente nomás, un concepto que sacamos nosotros de arquitectura para los sentidos, de la intención de arquitectura para los sentidos. Y consideramos nosotros que la arquitectura para los sentidos está principalmente presente en esta obra. Eh, Primero, ya desde un gran pantallazo que te da la obra por su inmenso tamaño, digamos, y como que de alguna manera impresiona la escala que posee y demás. Eh, Esto para los sentidos, ¿no? Obviamente está muy relacionado, hay cosas de arquitectura para los sentidos que decidí poner en arquitectura del impacto emocional, por eso también es que estoy un poco, no sé si está bien o mal. Bueno, consideramos la arquitectura para los sentidos, se ve plasmada ya que el ingreso de la obra, donde debido a su gran tamaño, la obra tiene un impacto sensorial relacionado con la escala. Esto, bueno, hice con un croquis, pero si quieren pongo una foto, es una fachada que se ve bastante austera, digamos, en relación al interior también. Eh, es una fachada que es muy, muy barroca, digamos, muy tradicional, pero el interior sí ya tiene altos niveles de efecticismo y demás, que se ven plasmados, por ejemplo, en el altar.
acá, si quieren agrando, hice un croquis, pero no se entiende nada. El Fíjate, croquis que hice. Francesco, cuando hablamos, o sea, si hablas de fachada en la iglesia de los 14 santos, vamos a poner una foto. La busco si quiere, profe. Dale. Mm, En comparación al barroco que estábamos estudiando en Italia, por ejemplo, Cambia bastante. te diría que casi que no es barroco. Bueno, pero en el sentido de la austeridad y eso, para mí sí parecía, digamos. Parece bastante gótico. No sé. No sé si está bien la interpretación. En realidad, en la iglesia de los 14 santos, el interior es barroco, más que nada. Ok. O sea, porque lo que pasa con la iglesia de los 14 santos es que en tiempo se solapa ya con el último periodo de. O sea, como que se Igual, solapa entre se solapa un poco entre el neoclásico y el barroco. Es algo medio raro por el periodo en que está pasando. Por eso la fachada termina no siendo muy. Después hubo un cambio de fachada, pero vamos a concentrarnos más en el interior. Ok. así toda la fachada, fíjate que hay algunas cositas que se pueden decir como el movimiento que tiene Sí, la fachada. ahí tiene mucha O sea, ondulación. no es una fachada plana Sí, y por no ser plana tampoco tiene como fíjate que la ondulación esa que tiene genera como sombra, como si fuese, ¿no? sí. Sí, por eso es como un barroco Es- tímido, digamos, o sea, como. eh, pero bueno, ahora hay que ver también, y en esto que vos decís, es que el barroco en Italia no se va a dar de la misma manera que se va a dar en Alemania, ni en Austria, ni en Francia. Como tampoco se va a dar de la misma manera que, por ejemplo, si hablamos de barroco en Jaguaronco, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. bueno, aparece como de otra manera. Entonces, bueno, ¿de qué otra manera? O lo mismo si hablamos de arquitectura de los sentidos como concepto. Bueno, como concepto aparece quizá de otro modo y no repite los mismos recursos que aparecían en Italia, ¿sí? Claro. O no necesariamente en todo, digamos. Perdón que te cortamos, ¿sí? No, sí, bueno, ahí capaz que tuve una confusión con el tema de la fachada, sí, la verdad. Pero sí en el interior se ve claramente una iglesia barroca, digamos. Eh, bueno, se pueden ver la inmensa cantidad de detalles que hay en todos los lugares. Y acá también podemos ya encontrar diferentes puntos de la arquitectura del artificio y la arquitectura para el emocional, digamos. Pero bueno, acá básicamente mencioné que tiene un alto nivel de detalle el interior y después lo otro también lo fui mencionando acá, por ejemplo. Que acá pongo que también es una arquitectura de impacto emocional, se ve plasmada principalmente en la escena que presenta la basílica, donde encontramos al niño Jesús rodeado de los 14 ángeles, y bueno, como que en la escena que plantea la iglesia. Y bueno, y una cosa que planteé que no sé si está bien o mal, pero como que yo lo interpreté así, nosotros lo interpretamos así, es como que la iglesia se planteó en un momento donde como que tengo entendido que no estaba muy bien ese sector y que había mucha pobreza en ese sector, digamos. Entonces como que se puso esta iglesia que tiene, bueno, alto nivel de detalle y se ve como eh, como una riqueza en el interior de alto nivel y que estas bóvedas de alguna manera eh, como que te tapan bueno, yo lo interpreté así, capaz que estoy delirando, pero como que te tapan del exterior, digamos, como que te encierran ahí adentro y, y te muestran como que una realidad que es distinta a la del exterior, digamos, que la pasaban mal, digamos, afuera. Sí, Eh, Francisco, también hay que tener en cuenta que la monarquía, o sea, Alemania y Portugal
se fusionan políticamente. O sea, hay que ver un poquito más, no sé si vos esa parte la analizaste cuando estudiaste lo del contexto, pero tiene una arquitectura muy particular, el espacial se generan como dobles circulaciones, como una doble capa, como que si fuera una doble burbuja, un poco porque tiene una función de peregrinaje. Sí. No te olvides de toda la implantación y cómo está ubicada en la colina, todas esas escalinatas para llegar ahí. Por eso de alguna manera se genera ese deambulatorio, o sea, se genera como un pase como lateral a la nave central y tiene una planta muy particular. Sí. Fíjate, vos que Y estabas las viendo, cubiertas también, o sea, no solamente en planta ves como esas burbujas que van como acompañando y totalmente desvirtualizando los límites, porque uno no entiende cuál es el límite, no ves una pared. Sí. Lo mismo que vos estás diciendo en los cielos rasos, con las fí- pinturas. fíjate cómo eso del cielo raso es algo que va a aparecer tímidamente en Yaguarón, ¿no? La parte del altar y eso. Vos que veías Sí, Yaguarón, sí, es digamos, verdad. como de cierto tratamiento del espacio, la cubierta de Yaguarón no es una bóveda así en ese sector del altar. No, y también el interior del Yaguarón, que para mí es muy marcado. A ver si tenés otra foto del Yaguarón. No, esa que usted mostró hoy, profe, no la encontré. No, que hay una que es muy impresionante que como ahí la comparto rapidito y después volvemos a la de las 14 santos. Acá, por ejemplo, primero, espacialmente, si bien tiene una nave central, las naves laterales, las columnas en relación al espacio, si ustedes ven en planta, son muy esbeltas y muy finas. Entonces se percibe como un espacio total. O sea, si bien la planta es rectangular, se percibe como un espacio mucho más envolvente, que tiene que ver con el barroco. Después, por ejemplo, miren como estos arcos. Que otra Díganme vez parece como si se despega, ¿no? díganme si no parece una escenografía de títeres o de teatro, digamos. Todo esto es de madera, una madera fina, con pocos recursos, pintado, pero se logra la sensación, emoción, impacto barroco muy bien. Sí, en el altar ya aparece con esta bóveda, todo lo que ya sabemos del retablo. Hay otro impacto, pero los conceptos, que es lo que nosotros queremos que ustedes detecten en este ejercicio, cómo se van trasladando en todos lados a pesar de la geografía, a pesar de los recursos, a pesar de muchas variantes. Profe, yo creo también que comparando también con lo que hablábamos hoy de la fachada de la iglesia de los 14 santos, capaz no tanto hablando de la fachada en sí, sino cuando hablamos de impacto emocional, creo que más que analizar cómo es la fachada, el factor sorpresa, digamos, de cuando uno se acerca a la iglesia y ve esa Sí, monumentalidad eso. de la fachada y entra en un lugar que es completamente lleno de cúpulas, de espacios que se intercalan entre sí, que más allá de la volumetría exterior, es como imposible saber qué es lo que se va a ver por dentro. Y también en la iglesia esa de Paraguay, si la vemos por fuera, tal vez no se ve para nada tan linda como se ve por dentro, que ya se empieza a ver como mucho más juegos de luces, otro tipo de cielo rasos y cubiertas, como decía usted en el altar y eso. Creo que también eso tiene relación. ¿Sí? La implantación, o sea, también es barroco el recorrido. O sea, Claro, Es como,
Es como Eso también, llegás, es como claro, recorrer, dentro, que dentro ves. del aspecto funcional también habíamos visto que como la iglesia de los 14 santos es donde termina una procesión, además de representar ese lugar en donde se vio eh, este encuentro con los 14 santos, los ángeles, y representar con ese altar en el medio con las imágenes, las esculturas de todos los santos, también es como que representa un punto muy importante para los peregrinos. Entonces desde fuera el camino que se realiza hasta la colina, en donde está implantada, es como que desde la subida, desde que se ve la fachada por completo, la entrada, el recorrido a través del altar que está en el medio y hasta el altar principal, es como que como un cambio de sentidos y de sensaciones a través de los espacios y de las diferentes escalas, por decirlo así. Sí, y también por eso está bueno, y insistimos, en dibujar, porque se dan cuenta, es como, bueno, aprender a valerse de determinados recursos para generar cosas, ¿no? Entonces, ver cómo van generando eso. En una iglesia lo hacen de un modo, en otro lo hacen de otro, pero el concepto sigue siendo básicamente el mismo. Y, y la intención es que ustedes como vayan incorporando, tomando de todas estas obras como el manejo de determinados recursos, no para que hagan una iglesia así, sino para que puedan hacer de otra manera como lograr lo mismo en relación a lo que se propongan, digamos. Claro. Y de nuevo, por ejemplo, hoy cuando hablamos de la iglesia de los 14 santos, eh, que yo les hablaba de cómo la corona alemana con la portuguesa se unifican y repercute de alguna manera en Brasil. Y miren esta iglesia, por ejemplo, la de Montezuma de Matosinhos. A ver si hay alguna, digo, Que se vea la fachada bien. no quiero mostrar acá. Esta es la iglesia, ¿ven el plano? Sí, sí se ve. Bueno, acá está la iglesia sobre una colina y de nuevo es una iglesia de peregrinación, está sobre la colina, todo un recorrido para llegar a la iglesia, ¿sí? Y si ven la fachada, como hay criterios como los cupulines de las torres, que de alguna manera tienen alguna influencia alemana, el interior va a pasar lo mismo. Es decir, en este caso el barroco le va a venir por otro lado, no le va a venir por España, sí, y no va a estar filtrado por ahí, sino que va a estar filtrado por otro. Eso es lo que quiere decir Sí, Jimena. sí, sí. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Uy, yo dejé de compartir. Ok. Igual, sí, bueno, tenemos que... Lo que dijo mi compañera hoy, la verdad que se me olvidó de decir, pero sí lo habíamos charlado, así que... eh, y bueno, eso en la arquitectura del impacto emocional, digamos. Después en la arquitectura del artificio se identifica mayoritariamente, bueno, en el interior, como veníamos diciendo, y principalmente en el tratamiento de la luz. Creemos que está presente en el tratamiento de la luz con estas ventanas que están cercanas a las bóvedas, digamos, y que impactan en su interior y su interior siendo blanco y con diferentes dorados, digamos, genera como una sensación como que misticista, podríamos decirlo. Y Francesco, eso hay que graficarlo, ¿sí? O sí, sea, sí, sí, todo sí, eso. Está bien. sí, 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 sí. Entonces, ¿se entiende? Por ejemplo, si nosotros hablamos de escribir, ustedes literalmente van a escribir la obra, bla, 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 tiene tal aventanamiento que permite el ingreso de la luz desde tal sector, bla, bla, bla. Sin embargo, cuando ustedes se ponen a analizar, ya van a ir un poquito más. Es como, bueno, sí, ya dije que la luz ingresa, que ingresa por acá, que por eso, porque estaba haciendo una descripción, ¿no? Que tiene todo ventanas en tal sector, bla, bla. Pero cuando se ponen a analizar, se van a dar cuenta que eso genera o hace algo más, digamos. Entonces ahí se puede hablar recién de- del misticismo y de todo esto, ¿no?
Sí, ¿Entienden cómo es la diferencia, digamos? sí, va un poco más, o sea, toma lo de la descripción y agrega cosas. Así es. Vamos a cortar 10 minutos y continuamos, si les parece. Bueno, yo de todas maneras, profe, yo no tengo mucho más para mostrar del punto este de barroco. Ah, perdón, disculpa, pensé que habías terminado por eso. No, 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 justamente, era medio que lo último. Les voy a pedir en estos 10 minutos, más que nada es para ir cerrando, pero vamos a ir hablando del trabajo práctico, cómo nos vamos a organizar. Si tienen alguna duda, anoten y ahora nos hacen, ¿sí? No se desconecten, silénciense No se o lo que desconecten. sea. Dale, dale, profe. Y porque si no es esperar una bocha hasta que se vuelvan a conectar y todo. Dale, son 6 menos cuarto, 10 minutos, ¿sí? Bueno, pues. Nos vemos.